Anteriormente exploramos las diferentes teorías sobre el origen de los pictos, desde los relatos de sus contemporáneos hasta los más recientes estudios genéticos y arqueológicos. Analizamos la formación de su confederación y su primera aparición en la historia. Hoy profundizaremos en su sociedad y su lucha constante contra el Imperio Romano. Examinaremos cómo era la frontera delimitada por el Muro de Adriano y su papel en los conflictos con los pictos. Además, abordaremos el mayor levantamiento en Britania, la conspiración bárbara. Finalmente veremos cómo, tras la retirada romana, los pictos se asentaron en una serie de reinos casi desconocidos, cuya historia sigue envuelta en misterio. Ahora que conocemos de dónde surgieron los pictos, la pregunta es, ¿y cómo eran? Como hemos visto, la Confederación de los Pictos nació como una reacción a Roma, y lo hicieron cuando los muros de Adriano y Antonino llevaban construidos casi 2 siglos. La región que ocupaban era llamada Caledonia por la antigua alianza de tribus que los precedieron, los caledonios. Tras la retirada romana, el término Caledonia fue olvidándose y empezó a ser llamado en latín Pictia o Pictavia, y por los anglosajones como Pictland o Pictlandia. Sus tierras eran en su mayoría montañosas y de suelos poco fértiles, lo que hizo que su economía dependiera más de la ganadería que de la agricultura. Sus asentamientos estaban formados por pequeñas aldeas fortificadas y construcciones circulares de piedra llamadas brogs, que servían tanto de viviendas como de refugios en tiempos de conflicto. Además de sus imponentes brogs, los pictos también dejaron un legado menos visible, pero igual de intrigante. Túneles subterráneos de piedra que se extienden por varias regiones de Escocia. Algunos investigadores creen que los pasadizos bajo tierra eran utilizados como almacenes, especialmente para guardar grano y otros productos agrícolas, protegiéndolos de la humedad, los saqueadores y las inclemencias del tiempo. Otros sugieren que estos túneles funcionaban como refugios en tiempos de conflicto. Los pictos, expertos en la guerra de guerrillas contra los romanos y otros invasores, podían haber empleado estos pasadizos para ocultarse, escapar o incluso emboscar a sus enemigos. Pero también hay teorías que apuntan a un uso ceremonial o religioso. En muchas culturas antiguas, los espacios subterráneos estaban vinculados a lo sagrado, representando el acceso a otros mundos o a los dioses, que en los cultos celtas como el de Irlanda solían vivir bajo tierra. David McRitchie en su obra Memorias de los Pictos explica que este tipo de túneles podría haber originado el concepto de las hadas en el folclore británico e irlandés. El autor cuenta que en algunas fuentes antiguas los pictos eran descritos como hombres pequeños, con más vello de lo común y que vivían bajo tierra. Quizás esto fue lo que inspiró a J.R.R. Tolkien para la creación de los hobbits y sus conocidas casas de la comarca. Las condiciones de su entorno determinaron en gran medida su forma de vida. A diferencia de los britanos que podían vivir de la agricultura, los pictos la practicaban en las pocas zonas fértiles, vulnerables a las malas cosechas. Por lo general, todas ellas concentradas en las tierras del sur, haciendo que con el tiempo se acabasen diferenciando en las crónicas medievales a los dos grandes grupos, los pictos del sur y del norte. Los primeros algo más romanizados y con una cultura más sedentaria y parecida a la de sus vecinos britanos, mientras que los del norte, ocupando las actuales tierras altas, eran más nómadas y con una cultura más arcaica. Para suplementar su escasez de recursos agrícolas, complementaban su economía con la ganadería, la caza, la pesca, el comercio y el saqueo. Los pictos eran grandes criadores de ganado, lo que les proporcionaba carne, cuero y leche. El ganado y los caballos eran un símbolo de prestigio. Los animales eran de menor tamaño a los estándares continentales, y con el intercambio fueron aumentando el tamaño. Las élites pictas, al igual que las de otros pueblos celtas, competían por el tamaño de sus reses y caballos. Los pictos no solo eran hábiles ganaderos y agricultores, sino que también se convirtieron en expertos cazadores. Sus tierras boscosas y montañosas les brindaban abundante caza, y para ello utilizaban perros entrenados, una práctica común entre los celtas. Sin embargo, se diferenciaban del resto al emplear también halcones en la cetrería. Pero su dieta no dependía únicamente de la caza terrestre.
Las frías aguas que rodeaban su territorio les proporcionaban una fuente inagotable de recursos. La pesca y la recolección de mariscos eran actividades esenciales en su día a día, y la evidencia arqueológica sugiere que incluso cazaban focas y ballenas para aprovechar su carne, grasa y pieles. Pero los pictos no solo explotaban los recursos de su tierra, también miraban hacia el mar en busca de nuevas oportunidades. La piratería y el comercio con tierras extranjeras eran actividades que se entrelazaban de tal manera que, para muchos, resultaba difícil diferenciar una de otra. Los pictos controlaban importantes rutas marítimas entre Britania e Irlanda, asegurando su influencia sobre los flujos de bienes y personas. En el proceso establecieron su presencia en las islas Orcadas y las Shetland, expandiendo su cultura y tejiendo una red de alianzas y rivalidades. Sin embargo, no debemos imaginar un imperio marítimo, sino una expansión más sutil y fluida, basada en el comercio, los matrimonios entre clanes y ocasionales incursiones en busca de riquezas. Un modelo que siglos más tarde los escandinavos replicarían a su propia manera en la era vikinga. Desde tiempos antiguos, los pictos eran conocidos por sus ataques a las costas britanas y romanas. Para los romanos, los pictos eran piratas y bárbaros que asolaban la provincia de Britania. Para los pictos, sin embargo, era una forma de vida. Saqueaban porque lo necesitaban para sobrevivir. En un mundo donde el comercio era dominado por Roma y los britanos del sur, el pillaje y la piratería eran su forma de obtener riquezas y recursos. La religión de los pictos era animista y politeísta, similar a la de otros pueblos celtas, aunque con características propias. Los druidas actuaban como sacerdotes y jueces dentro de su sociedad. Era tal el respeto que se les tenía que contaban que si un druida se interponía entre dos ejércitos, ese día no habría una batalla. Creían en dioses ligados a la naturaleza, en espíritus de los bosques, ríos y montañas, y en el poder de ciertos animales totémicos. Muchas de sus piedras talladas representan criaturas como el jabalí, el lobo, el águila o el delfín, este último no visto en otras sociedades celtas. Es posible que creyeran en la reencarnación o en un mundo espiritual vinculado al nuestro, algo que los acercaba a las creencias druídicas de los celtas, como el mitológico Tir na Nog irlandés, la isla de la eterna juventud. Uno de los elementos más enigmáticos de su religión es la ausencia de grandes templos o santuarios. En lugar de ello utilizaban piedras sagradas y círculos megalíticos, que probablemente eran lugares de culto y reunión, construcciones heredadas de los pueblos neolíticos que los precedieron. Los pictos, al igual que muchos otros pueblos de la antigüedad, consideraban el cuerpo como un lienzo de expresión cultural, religiosa y bélica. Desde tiempos inmemoriales utilizaban pinturas y posiblemente tatuajes para marcar su identidad, imponer respeto y conectar con sus creencias espirituales. El propio nombre por el que los conocemos hoy, pictos, del latín picti, los pintados, fue otorgado por los romanos, quienes los veían entrar en batalla con sus cuerpos semidesnudos decorados con símbolos enigmáticos. El poeta latino Claudiano, en su relato sobre el general romano Estilicón, menciona que los cuerpos de los pictos moribundos aún mostraban esos diseños, sugiriendo que la práctica era común en la guerra. Isidoro de Sevilla, a principios del siglo VII, también los describe como un pueblo de cuerpos marcados, lo que indica que la tradición persistió incluso tras la retirada romana. Sin embargo, en los escritos de Beda el Venerable y en textos irlandeses posteriores no hay referencias a esta costumbre. Esto podría deberse a la cristianización progresiva de los pictos, que, con la expansión del cristianismo, habrían abandonado sus antiguos rituales, considerándolos paganos. La conversión de los pictos se dio en dos fases. Primero, San Niniano, un monje britano del siglo IV, llevó el cristianismo al sur de su territorio. Luego, en el siglo VI, San Columba, monje irlandés de la poderosa abadía de Iona, completó la evangelización en el norte. Este proceso no solo transformó sus creencias, sino que también los integró en la red religiosa celta, alineada con la Iglesia del norte de Irlanda. El cristianismo picto tuvo una estructura propia, más cercana a la tradición monástica irlandesa que a la jerarquía episcopal romana. Sus dos grandes monasterios fueron Iona y Tarbat, situados estratégicamente a ambos lados del mar que separaba sus dominios. Iona, donada a San Columba en el 563, se convirtió en el epicentro de la conversión de los pictos, y en un centro de erudición donde se preservaron manuscritos y conocimientos. Tarbat, por otro lado, estaba ubicado cerca de la capital política de los Berturiones.
consolidando el poder de la Iglesia en el corazón del territorio picto. El conocimiento picto de la Biblia, de la ideología cristiana y de la iconografía de algunas obras de la literatura clásica era muy amplio. Las esculturas representan al patriarca Abraham, al rey David con su arpa, a Jonás y la ballena, a Daniel en el foso de los leones, a Cristo, a San Pablo el ermitaño y a imágenes de monstruos listos para devorar la carne de los pecadores. De la literatura clásica, aparecen grifos, centauros, hipocampos y posiblemente incluso una escena de caza de la Eneida de Virgilio. David Keyes, Rethinking the Picts. Sus reyes no eran monarcas absolutos, sino caudillos elegidos entre la nobleza guerrera, quienes gobernaban con el consentimiento de los jefes tribales. En tiempos de guerra se unían bajo un líder militar, elegido entre la nobleza. Este sistema les daba flexibilidad y resistencia, permitiéndoles adaptarse rápidamente a los cambios y sobrevivir a las invasiones romanas, anglosajonas y vikingas. Pero lo que realmente los diferenciaba de la mayoría de los pueblos europeos era su sistema matrilineal. Mientras que en otras culturas el poder pasaba de padre a hijo, entre los pictos el linaje se transmitía por la madre. El rey no era sucedido por su hijo, sino por su sobrino, el hijo de su hermana. Este sistema aseguraba la legitimidad del linaje, ya que en un mundo donde la paternidad podía ser incierta, la maternidad era indiscutible. Las mujeres pictas gozaban de una posición de respeto e influencia. No solo eran las encargadas de transmitir el linaje real, sino que también podían ser líderes, druidesas y guerreras. Existen registros de mujeres pictas combatiendo junto a los hombres. Sin embargo, no debemos asumir que la sociedad picta, al igual que la celta en general, era un matriarcado, como afirmaron algunos autores románticos de los siglos XVIII y XIX, y también algunas autoras feministas del siglo XX. Si bien gozaban de mayor libertad e influencia que en otras culturas, en general, solo las mujeres de la nobleza participaban en la guerra. Mientras tanto, las mujeres del pueblo, al igual que los ancianos y niños, permanecían en sus aldeas para defenderlas de posibles ataques o cuidar su ganado y tierras, sus bienes más preciados. A pesar de sus diferencias, las tribus que formaban la Confederación de los Pictos compartían una cultura común, un idioma emparentado con el celta británico y un sistema de organización basado en clanes y linajes. No tenían una capital ni un reino centralizado, sino una sociedad donde el liderazgo dependía de la fuerza militar y la capacidad de unir a las distintas facciones en tiempos de guerra. En tiempos de paz, cada tribu vivía según sus propias costumbres, con alianzas y rivalidades constantes entre ellas, pero cuando una amenaza externa surgía, cuando Roma intentaba extender su dominio más allá de sus murallas, cuando los sajones llegaban desde el este, o cuando los escotos cruzaban desde Irlanda, los pictos dejaban a un lado sus disputas internas y se unían para luchar. Así fue como resistieron durante siglos, cómo lograron mantener su independencia frente al imperio más poderoso del mundo, y cómo, con el tiempo, forjaron la base de lo que sería el Reino de Alba, el embrión de la futura Escocia. Durante el siglo II, las tribus del norte comenzaron a unirse en dos grandes bloques: los macios, situados al sur de las tierras altas, y los caledonios, que ocupaban las regiones más al norte. Estas confederaciones surgieron en respuesta a la presión romana y a los tratados impuestos por gobernadores como Ulpio Marcelo. Sin embargo, con el tiempo las dinámicas tribales cambiaron y para el siglo III el nombre de los caledonios comenzó a desaparecer de los registros romanos, dando paso a una nueva denominación: los pictos. Esta transformación no fue solo un cambio de nombre, sino el reflejo de una reorganización interna dentro de las tribus del norte. Mientras que los macios mantuvieron su identidad propia por un tiempo, el resto de los pueblos del norte fueron absorbiéndose dentro de la creciente confederación picta. En esta nueva estructura, dos grandes grupos emergieron como protagonistas: los berturiones y los dicalidones. Los primeros, establecidos en el este, eran quizás la tribu más poderosa dentro de la confederación. Su territorio abarcaba el este de Escocia, desde los ríos Tay y Dee hasta la costa del Mar del Norte, lo que hoy sería Aberdeenshire y Moray. Su capital, aunque no hay pruebas concluyentes, pudo haber sido la fortaleza de Berghead, posiblemente la Pinata Castra registrada por los romanos. Berghead era uno de los santuarios religiosos más importantes, con el culto a una deidad con forma de toro y otra acuática. Fue abandonado a causa de las constantes razias de los vikingos. Los berturiones eran conocidos por su destreza naval, sus incursiones en las costas romanas y su estrecho control sobre las rutas comerciales del Mar del Norte durante los siglos IV y VIII.
Cuando los romanos hablaban de los pictos, era a menudo de los verturiones de quienes hablaban, pues fueron ellos quienes dirigieron muchas de las ofensivas contra la provincia de Britania. En el año 297, su nombre aparece por primera vez en las crónicas del imperio, cuando el emperador Constancio Cloro se vio obligado a enviar un ejército para sofocar sus incursiones. Por otro lado, los dicalidones, cuyo nombre podría traducirse como Caledonios del Sur, parecen haber sido un remanente de los antiguos caledonios, que ya en el siglo I se habían enfrentado a Agrícola en la batalla del Monte Graupio. Se mantuvieron como un grupo diferenciado dentro de la Confederación Picta, ocupando las tierras más inhóspidas de Caledonia, las agrestes montañas de los Grampianos. Los dicalidones eran especialistas en la guerra de emboscadas, atacando columnas romanas en los estrechos pasos montañosos y desapareciendo en la niebla antes de que el enemigo pudiera responder. Su estilo de guerra, basado en la movilidad y el conocimiento del terreno, los hacía casi imposibles de erradicar. Cuando en el año 360 el emperador Juliano recibió informes de que los pictos habían roto la paz con Roma y saqueaban la provincia, los dicalidones eran uno de los grupos más activos en estas incursiones. Así, lo que comenzó como una resistencia dispersa contra Roma en el siglo II se convirtió en una entidad política más definida en el siglo III. Los pictos no solo heredaron la ferocidad de sus antepasados caledonios, sino que también lograron una mayor cohesión que les permitió desafiar al Imperio Romano durante más de un siglo. Cuando los romanos se retiraron definitivamente de Britania en el siglo V, los verturiones y dicalidones habían dejado una huella como los principales responsables de la resistencia picta contra Roma. Su legado continuaría en los siglos siguientes, cuando los pictos, ahora sin la sombra imperial, tendrían que enfrentarse a nuevos enemigos: los anglos, los escotos y los vikingos. Los pictos como confederación tribal coexistieron con el Imperio Romano durante el último siglo de su dominio en Britania. Para cuando este conglomerado de pueblos del norte empezó a ser mencionado en las fuentes históricas, los grandes muros romanos llevaban mucho tiempo en pie. El muro de Adriano, erigido en el 122 después de Cristo, marcó la frontera más estable del imperio en Britania. A pesar de algunas expediciones más allá de él, la presencia romana al norte de esta línea fue siempre efímera. Durante el reinado de Antonino Pío, a mediados del siglo II, Roma intentó expandir sus dominios hacia el norte, levantando el muro de Antonino, una muralla de tierra y madera reforzada con fortificaciones. Sin embargo, su uso fue breve, y tras poco más de 2 décadas, los romanos se vieron obligados a replegarse nuevamente al muro de Adriano, conocido como Limes Britannicus, que contenía a los pueblos caledonios y britanos que habitaban al norte de la isla. Las campañas en el norte fueron costosas y poco productivas. Los caledonios y más tarde los pictos no combatían a la manera romana. En lugar de enfrentarse en batallas abiertas, atacaban en emboscadas, desaparecían en los bosques y hostigaban a los invasores con incursiones relámpago. Cada legionario que avanzaba en esas tierras luchaba en una guerra interminable, contra un enemigo que nunca se rendía y un terreno que nunca dejaba de ser hostil. Su territorio estaba formado por montañas escarpadas, pantanos inhóspitos y bosques impenetrables. No había grandes ciudades que conquistar, ni riquezas que saquear, solo tribus guerreras que, aunque menos organizadas que los romanos, luchaban con una ferocidad desesperada. Finalmente, Roma comprendió que mantener el control del norte de Britania costaba más de lo que valía. En lugar de gastar más recursos en una conquista inútil, el imperio optó por establecer una frontera fortificada. Al igual que otras fronteras del Imperio Romano, no era simplemente una muralla infranqueable, sino una franja de territorio donde se superponían la influencia romana y la de los pueblos indígenas. A diferencia de las provincias plenamente romanizadas, los limes eran una zona de contacto, de intercambio, pero también de conflicto constante. Para los pictos, el muro no era un obstáculo definitivo, sino una barrera que aprendieron a sortear con tácticas de guerrilla y asaltos marinos. Sin embargo, el Limes Britannicus no solo funcionaba como defensa militar, sino también como un punto de interacción cultural y económica. A pesar del conflicto, existían intercambios comerciales y muchos pictos conocieron y adoptaron algunos elementos de la cultura romana, como el uso de herramientas más avanzadas. Incluso algunos pictos sirvieron como mercenarios dentro de las legiones romanas, lo que demuestra que la frontera era un espacio de tensión, pero también de contacto y aprendizaje mutuo.
La frontera no era impermeable, siempre que se buscara entrar en son de paz, para comerciar o establecerse en el interior, era posible. Las regiones en contacto con la frontera, tanto en un lado como en el otro, eran muy parecidas. No debemos pensar en un muro rígido que marcaba claramente la civilización de la barbarie. Aunque su principal función era evitar asaltos masivos, saqueos y patrullar la frontera entre los distintos campamentos militares conectados entre sí, en muchos casos servía también para controlar la entrada y salida de mercancías y cobrar impuestos, como en las actuales fronteras de España y Andorra. También había patrullas marinas, especialmente en Britania, dado que era una isla propensa a ataques piratas, tanto de pictos e irlandeses como de pueblos germanos desde el continente, como los sajones. Fueron tales los ataques constantes de este pueblo que se acabó construyendo una línea de fuertes conocida como el Limes Sajónico, en la costa oriental de la provincia. La frontera norte de Britania siempre había sido un punto de tensión para Roma, pero en el siglo III la amenaza picta se convirtió en una crisis sin precedentes. Ya no eran pequeños grupos de asaltantes, sino invasiones masivas organizadas, con ejércitos que cruzaban el muro de Adriano y flotas que hostigaban la costa. El año 297 marcó un punto de inflexión. Por primera vez, los romanos mencionaron a los pictos como una entidad bien definida, un enemigo claro al que había que contener. Los ataques ya no eran solo terrestres, sino también marítimos. Los pictos formaron alianza con los escotos de Irlanda y los sajones de Germania, creando una triple amenaza para Britania. Desde el Mar del Norte hasta las costas occidentales, esta coalición bárbara asolaba las defensas romanas. La situación se volvió tan grave que el emperador Constancio Cloro tuvo que intervenir personalmente, lanzando una gran campaña militar para recuperar el control. Con un ejército disciplinado y superior en número, logró contener las incursiones y restaurar temporalmente la autoridad romana al norte del muro de Adriano. Sin embargo, la calma no duró mucho. En la primera mitad del siglo IV, bajo el gobierno de su hijo Constantino I y sus sucesores, la presión sobre Britania volvió a aumentar. Los pictos aprendieron de sus errores, perfeccionaron sus tácticas y se volvieron aún más audaces. Durante las décadas siguientes, los ataques continuaron. En el año 360, los pictos cruzaron en masa la frontera, obligando a los romanos a movilizar nuevas tropas desde la Galia. Pero el golpe más devastador llegó 7 años después, en lo que la historia conoce como la conspiración bárbara. Hasta ese momento las incursiones habían sido una constante en la frontera norte, pero siempre limitadas y contenidas por las legiones apostadas en los muros de Adriano y Antonino. Sin embargo, aquel verano todo cambió. Por primera vez, un ataque masivo y coordinado envolvió la isla en un caos total, dejando claro que el dominio romano sobre Britania pendía de un hilo. La clave del éxito de esta invasión no fue solo la fuerza militar de los pictos, sino la traición dentro de las propias filas romanas. La guarnición del muro de Adriano, encargada de proteger la frontera de Caledonia, se rebeló y permitió el paso de los caledonios hacia el sur. Con el camino libre, hordas de bárbaros y rebeldes romanos arrasaron todo a su paso. Al mismo tiempo, en un ataque perfectamente sincronizado, los atacotis y los escotos desde Ibernia y los sajones desde el otro lado del Mar del Norte atacaron por el oeste y el sureste de la isla. La devastación fue total, las defensas romanas colapsaron rápidamente, y ciudades y villas romano-britanas fueron saqueadas y destruidas. La zona occidental y septentrional de Britania quedó completamente indefensa, y las bandas de invasores no mostraron piedad. Asesinaron a la población, esclavizaron y violaron a los supervivientes, sembrando terror en cada rincón de la provincia. El comandante romano del Limes Sajónico, Nectarido, fue asesinado, mientras que el duque de Britania, Fulofaudes, quedó atrapado y posiblemente capturado. Sin líderes y con sus mejores tropas masacradas o sitiadas en fortalezas, Britania se convirtió en un campo de pillaje. Los Areani, exploradores y marinos locales, empleados por Roma para vigilar los movimientos bárbaros, traicionaron a sus amos, ya sea por corrupción o por miedo, no alertaron del ataque, lo que permitió que la ofensiva tomara por sorpresa a las legiones. Para cuando Roma reaccionó, Britania ya estaba al borde del colapso. La provincia quedó sumida en la anarquía, y sin un ejército organizado que pudiera hacerles frente, los pictos y sus aliados se dedicaron al saqueo sin encontrar resistencia. Los soldados desertores y esclavos fugitivos aprovecharon la situación y se unieron al pillaje.
convirtiendo el territorio en un escenario de caos absoluto. Sin embargo, Roma no estaba dispuesta a perder la isla sin luchar. El emperador Valentiniano I, furioso ante la debacle, envió al veterano general Teodosio el Viejo para restaurar el orden. Su llegada marcó el comienzo de una brutal contraofensiva. Con una disciplina férrea, Teodosio reorganizó las defensas, expulsó a los invasores y castigó duramente a los traidores. La autoridad imperial fue restablecida, pero a un costo enorme. Britania nunca volvería a ser la misma. Este episodio marcó el principio del fin de la presencia romana en la isla. Aunque el imperio aún mantendría el control durante unas décadas más, quedó claro que la provincia estaba cada vez más aislada y vulnerable. En las primeras décadas del siglo V, Roma se encontraba cada vez más debilitada y las defensas de Britania se volvían insostenibles. Fue en este contexto cuando Estilicón, el poderoso general de origen vándalo que en ese momento era el verdadero gobernante del Imperio de Occidente, tuvo que enviar refuerzos a la isla. Una vez más, los pictos se habían aliado con los escotos y los sajones, lanzando una oleada de incursiones que desbordaron a las fuerzas romanas. Las tropas de Estilicón lograron contener la ofensiva momentáneamente, pero el esfuerzo era inútil. El imperio tenía problemas más urgentes en el continente, y Britania quedaba cada vez más a su suerte. Con la retirada de Roma de Britania a principios del siglo V, el limes dejó de ser una frontera imperial y se convirtió en una línea de fractura entre los nuevos poderes que emergían en la isla. Sin la presencia de Roma, los pictos encontraron nuevos enemigos en los anglos, sajones y escotos, y el territorio que alguna vez fue el limes entre la civilización romana y la barbarie pasó a convertirse en el escenario de una lucha por el control del norte de Britania. Desde la retirada romana de Britania, los pictos se encontraron en una posición de dominio en el norte, pero su mundo no era estable. Para comprender la dinámica interna de los pictos, es importante entender que no formaban un reino unificado, sino una confederación de tribus o reinos con intereses propios. Desde tiempos antiguos, los romanos ya habían observado una división entre los pictos del norte y los del sur. Esta distinción se mantuvo a lo largo de los siglos, con los habitantes del norte siendo más aislados y guerreros, mientras que los del sur mantenían mayor contacto con los britanos y anglos, lo que influía en su cultura y política. Aunque la confederación de tribus les permitió resistir a Roma, las tensiones internas y la constante presión de sus vecinos los sumieron en una serie de conflictos que marcarían su historia durante la Alta Edad Media. Los pictos no solo tuvieron que enfrentarse a los britanos y su intento de mantener el dominio en el sur, sino también a dos nuevos enemigos que amenazaban sus fronteras, los anglos de Northumbria y los escotos de Dalriata. Este caos llevó a una reorganización interna de la confederación picta. Con el tiempo surgieron 7 reinos pictos mencionados en diversas crónicas medievales, que recogieron fragmentos de la historia de este misterioso pueblo. Aquí retomamos el mito de Cruithne, el mítico ancestro de los pictos. Según la crónica picta, Cruithne llegó al archipiélago británico acompañado de sus hijos, cuyos nombres corresponden a las 7 provincias o reinos de Pictavia: Cat, Ke, Kirkin, Fib, Fidag, Fodla y Fortriu. Cat ocupaba el extremo norte, cuya denominación persiste en los actuales Caithness y Sutherland. Los habitantes de esta región, los Cati o Catos, mantuvieron su independencia hasta que la llegada de los vikingos cambió su destino. Al sur de Cat, en la región de Mar y Wuhan, se encontraba Ke, un reino poco documentado, pero que desempeñaba un papel importante en el conjunto de Pictavia. Su ubicación estratégica lo hacía fundamental para controlar las rutas comerciales entre el norte y el sur. En la región de Angas y los Merns se ubicaba Kirkin. Sus fértiles tierras y su cercanía al estuario de Tay lo convirtieron en un punto clave para la pesca y las interacciones con los britanos y escotos cercanos. En la costa oriental se encontraba Fib, lo que hoy conocemos como Fife. Este reino era conocido por su riqueza y su acceso a las rutas marítimas, lo que lo hizo vital tanto durante la era picta como en los tiempos posteriores, cuando Fife se convirtió en un territorio central en el reino de Alba. El reino de Fidag, cuya ubicación exacta sigue siendo objeto de debate, probablemente se encontraba cerca de Inverness, en el corazón de las Tierras Altas. Más al sur, Fodla, identificada con la actual Athol, fue otro de los reinos pictos mencionados en las crónicas medievales. Su nombre coincide con el de una diosa tutelar de Irlanda,
lo que podría reflejar un culto popular entre los celtas o una influencia irlandesa en la región. La economía de Fodla dependía de la ganadería y del control de rutas de paso en las tierras altas. Finalmente, el reino más poderoso de los pictos fue Fortriu, cuyo nombre con el tiempo se convirtió en sinónimo de la Confederación Picta. Tradicionalmente se creía que Fortriu estaba ubicado en Perthshire, pero investigaciones recientes lo han situado en la región de Moray, en la costa noreste. En las fuentes romanas, los habitantes de este territorio eran conocidos como Verturiones, y los irlandeses los llamaron Fortriu, el pueblo de la fortaleza. Con el tiempo, Fortriu se convirtió en el centro de la resistencia contra los anglos de Northumbria, y más tarde contra los vikingos. Los Verturiones de Fortriu fueron el epicentro político y religioso de los pictos, y su capital, Berger, Pinata Castra en los textos romanos, es considerada el origen de los pictos. Hacia finales del siglo VII, los Verturiones lograron imponer su hegemonía sobre los demás reinos pictos, sometiendo a los Dicalidones, cuyo nombre desapareció de las crónicas. Sin embargo, estos 7 reinos pictos nunca fueron entidades estáticas. A lo largo de los siglos, el equilibrio de poder fluctuó entre ellos, aunque casi siempre fue Fortriu quien emergió como la fuerza dominante.